¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del país? Bienvenidos nuevamente a este momento de análisis. Vamos a hablar sobre varios temas de coyuntura y comenzamos haciendo referencia a las movilizaciones que han iniciado un grupo de ciudadanos afines al expresidente Evo Morales y que tienen por finalidad lograr la inscripción de la candidatura del exmandatario. En medio de una fuerte pugna política en lo que fue el movimiento al socialismo, podemos apreciar la existencia de una serie de intereses que han dado lugar a que este partido se divida prácticamente en tres partes. Por un lado, están los arcistas, quienes siguen al presidente Luis Arce Catacora, son funcionarios públicos, actualmente reciben algún tipo de beneficio de la administración pública y por tanto continúan apoyando a la gestión gubernamental. Seguidamente a esto, los fieles al expresidente Evo Morales son denominados los evistas. Hay muchos parlamentarios de la brigada parlamentaria de el movimiento al socialismo que corresponden a esta línea política de diputados y senadores evistas. Y últimamente ha surgido una tercera bancada que se desprende precisamente de esta división al interior del movimiento al socialismo. Hablamos de los denominados androniquistas, quienes eran evistas hasta no hace muchos meses, pero debido a los problemas que tiene el exmandatario, problemas legales, problemas políticos, le han quitado la sigla, ha intentado inscribir su candidatura por Pambol, también se le ha frenado esta posibilidad. Y en ese contexto complejo para Evo Morales surge este bloque denominado de parlamentarios, diputados, senadores, representantes de organizaciones sociales que ahora se denominan como androniquistas. Entonces tenemos tres bloques que representan a lo que fue el movimiento al socialismo. Algunos inclusive hablan de otros grupos minoritarios que están participando activamente en la vida política de nuestro país. Por ejemplo, la aparición de la agrupación política Morena, según algunos expertos, se debe a un quebrantamiento dentro de el movimiento al socialismo producto de el alejamiento de Eva Copa del MAS. Entonces ahí surge una agrupación política denominada Morena. Y podríamos hablar de otros liderazgos que prácticamente se han dispersado y no tienen mucha relevancia política en nuestro país. En ese marco, los evistas que tienen la capacidad de movilización, tienen la capacidad de organizarse, porque recordemos que la base social de esta parte de lo que fue el movimiento al socialismo tiene como actores fundamentales a los habitantes del trópico de Cochabamba. Las 6 federaciones del trópico son bastante unidas y orgánicas en sus determinaciones y tienen un poder de movilización bastante interesante, a la par de que el expresidente Evo Morales también tiene aliados políticos en diferentes regiones de nuestro país, sobre todo en el área rural. Hay todavía ciudadanos que son leales a Evo Morales y en ese marco se va configurando una fuerza política que tiene bastante potencial para movilizarse.
Y esto lo han demostrado en diferentes marchas, en diferentes luchas que se han dado a nivel nacional. En ese contexto, el grupo de evistas intenta presionar para la inscripción de la candidatura del expresidente Evo Morales. Se ha convocado el lunes a el 5% de las bases de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y de otras regiones de nuestro país para que se trasladen a la sede de gobierno y puedan empezar con una movilización. Según los dirigentes, esta movilización debía ser escalonada, es decir, del 5%, luego el 10%, luego el 20%, luego el 30%, pero luego de una semana se ha podido notar de que este movimiento día que pasa se va debilitando. También habría que considerar la fuerte represión de la policía que está un poco mitigando a estos sectores sociales que están protestando y tienen básicamente una reivindicación central que es la habilitación de Evo Morales a la presidencia. Por otro lado, esta reivindicación está combinada con otras reivindicaciones como la provisión de combustible. Quieren un poco allanar el camino para reencontrarse, por ejemplo, con el sector del transporte que está movilizado a nivel nacional. Hablan también el incremento de precios de artículos de primera necesidad. El incremento de precios es un tema bastante delicado que también está movilizando a varios ciudadanos en el país. Sin embargo, parecería que el evismo no ha logrado convencer a otros sectores sociales, se va quedando solo en esta lucha. También ha llamado la atención en los últimos días la postura de Ruth Nina, la jefa de Pambol, que en 2019 no sacaba a Evo Morales de dictador, de que debería dejar el poder, etc. Y ahora se muestra como una de las máximas defensoras del exmandatario. En ese contexto es que surgen las movilizaciones que se han reducido y que demuestran la pérdida de poder de Evo Morales. Imaginemos qué hubiera ocurrido hace varios años, simplemente a un llamado del exmandatario, se hubiera paralizado todo el país. Recordemos liderazgos como el del Malcu, etcétera, que habían puesto en serias dificultades al gobierno de Hugo Banzer Suárez y otros. Pero ahora vemos un movimiento que se va debilitando. No sabemos hasta dónde podrá llegar este tipo de movilizaciones. El ministro de Gobierno ha señalado de que hay personas que han sido aprehendidas, se habría encontrado dineros, no se sabe para qué. Dicen que un ciudadano estaba pasando por las movilizaciones y en su poder tenía 30,000 bolivianos. Y se han iniciado las investigaciones, sin embargo no hay nada claro, pero alguien debe estar financiando seguramente, quizás los sindicatos, será un autofinanciamiento, deben estar financiando a las personas que se encuentran en la sede de gobierno en una vigilia permanente, reiteramos, con la finalidad de inscribir a la candidatura de Evo Morales. Ahora, los discursos dentro de este grupo de personas, día que pasa, se van radicalizando. Ahora, de pedir la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, pasan a amedrentar a vocales del Tribunal Supremo Electoral, pasan a hablar también de direcciones, familias de funcionarios del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la policía,
una situación bastante tensa y delicada. Sumado a esto, el sector del transporte a nivel nacional está realizando movilizaciones escalonadas, esporádicas en algunas regiones, hay bloqueo de carreteras, hay molestia en el transporte boliviano porque simplemente se han incumplido una serie de promesas. El presidente Luis Arce Catacora se había comprometido a dotar de combustible hace una semana. Dijo al momento de tomar algunas medidas para contrarrestar la crisis económica de nuestro país, que estaba trabajando arduamente con su equipo para que a partir del lunes se pueda restablecer la distribución de combustible en el país. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay una solución. El transporte está trabajando en varias ciudades de Bolivia de manera parcial, es decir, no hay muchas unidades de transporte, hay un perjuicio, son varias horas que los trabajadores del volante tienen que pasar en estaciones de servicio para comprar combustible. En ese marco se suma a todo aquello el descontrol en la cotización del dólar paralelo en nuestro país. En algún momento el dólar llegó a un tope histórico de 20 bolivianos por unidad de la moneda norteamericana, que en su cotización oficial sigue en 6.96 y 6.97 para la compra y para la venta. Pero en el mercado paralelo es muy difícil encontrar dólares. Los dólares mueven a importantes sectores económicos en nuestro país y es algo que no se había considerado, pues muchos trabajadores que realizan sus actividades por cuenta propia deben comprar mercadería en la moneda extranjera y al no haber dólares, entonces en el mercado negro se va incrementando las cotizaciones de manera tal que es prácticamente al momento está duplicando y duplicando un poquito más porque está bordeando los 16 bolivianos cada unidad de dólar americano y esto encarece el precio de los productos importados especialmente, pero hay algunas personas que dicen por qué la industria nacional debería de incrementar sus precios. Lo que debemos considerar es que la industria nacional requiere de tecnologías, requiere de insumos que se compran en el extranjero y que están cotizados en dólares y por ello se justifica el alza en los precios también de artículos que se fabrican en Bolivia. Por otro lado, vemos que existe un efecto multiplicador por la falta de dólares. Es evidente que muchas personas se están beneficiando de esta crisis, algunos inclusive ocultando productos, elevando el precio de los productos de manera injustificada, sobre pretexto de la falta de dólares. Y el gobierno prácticamente no puede controlar esta situación, se le ha salido de control tanto las movilizaciones como la especulación y cada vez, como lo habíamos señalado acerca del levismo, el gobierno también se va debilitando y no sabemos en realidad cómo concluirá Luis Arce Catacora su mandato, tomando en cuenta toda esta coyuntura delicada con una serie de elementos, aditamentos que se han ido sumando a lo largo de los meses y que ahora ponen en jaque prácticamente al poder ejecutivo que ha estado ensayando, por ejemplo, la posible candidatura de Luis Arce Catacora a la presidencia. Sin embargo, vemos un nivel bajísimo de aceptación en el país. Se ha optado por Eduardo del Castillo,
pero Eduardo del Castillo tampoco es muy popular en todo nuestro territorio. Recordemos que en su calidad de ministro de Gobierno ha realizado diferentes operativos y ha aprendido a Yanine Áñez, ha aprendido a Luis Fernando Camacho, y a otros dirigentes de la oposición. Esto, sin lugar a dudas, en la actualidad está marcando cierta distancia de algunos ciudadanos hacia la candidatura de Eduardo del Castillo. Dentro del movimiento al socialismo en la actualidad, el diputado Rolando Cuellar habla de dedazo en la nominación de candidatos en las listas que tienen un cinturón de seguridad y que eso complejiza en definitiva el apoyo de algunos sectores. Se habla de que se van a ajustar en los siguientes días las listas, pues todavía hay un lapso de tiempo bastante corto para que se pueda presentar nuevamente las listas, se puedan también reemplazar algunos candidatos. Ha sido una semana bastante complicada para Andrónico Rodríguez, algunos recursos legales presentados por la señora Maciel Terrazas, ex esposa de Félix Pazzi, también otros activistas que han solicitado a la justicia constitucional a que pueda revisar la personería jurídica del movimiento Tercer Sistema, que es el que estaba auspiciando Andrónico Rodríguez. Los problemas de Mario Cronenbold han sido también determinantes en las últimas horas para un debilitamiento de la candidatura de Andrónico Rodríguez. Por otro lado, vemos que las negociaciones con Unidad Cívica Solidaridad también van un poco alejando algunos sectores sociales, pues recordemos que Johnny Fernández tiene su base social básicamente en Santa Cruz, en la ciudad del Alto, pero en otros departamentos no están muy convencidos del discurso del alcalde de Santa Cruz. Entonces no sabemos si Johnny Fernández en definitiva va a sumar o va a restar a la candidatura de Andrónico Rodríguez. Todavía no hay claridad sobre lo que ocurrirá en esas negociaciones. La candidata a la vicepresidencia que había propuesto Andrónico Rodríguez también le ha causado una serie de problemas. Finalmente se ha hablado, el senador William Torres dijo que es muy probable que se aleje, pero también habría que considerar que Andrónico tendrá la última palabra sobre este tema. Se habla que dentro de las negociaciones con Unidad Cívica Solidaridad se tiene muchos puntos que son complicadísimos para tratarlos. Por ejemplo, la candidatura a la vicepresidencia, el cinturón de seguridad. Se habla de que UCS está pidiendo una gran cantidad de nombres, es decir, está proponiendo una gran cantidad de nombres para que entren en esta lista que forma parte del cinturón de seguridad y que es bastante procurada, apetecida por diferentes actores políticos en nuestro país. Pues todos quisieran entrar en esa lista, en ese cinturón de seguridad, de estar entre los 3 primeros nombres de las diferentes candidaturas, pero es bastante complicado. Los productores de aceite en nuestro país han reiterado de que están trabajando con normalidad. La falta de aceite, el incremento en los precios se debe a la especulación, aseguran, pero si uno va al mercado va a encontrar el aceite
a precios realmente elevadísimos. El litro 20, 30 bolivianos, el aceite a granel, inclusive en algunas ciudades de nuestro país a 30 bolivianos el litro, situación que es totalmente inconcebible. Ahora el gobierno dice que hay contrabando, hay especulación. Parecería que no pasa la solución de este problema por simplemente incrementar el número de efectivos militares en las diferentes fronteras de nuestro país, como lo está haciendo el gobierno. Ya una semana de las 7 medidas que ha planteado el presidente Luis Arce Catacora para combatir la crisis. Evidentemente han habido varios decomisos de productos, pero en realidad no se conoce de resultados concretos. Es decir, esta lucha contra el contrabando, no sabemos hasta qué punto ha logrado mejorar el ingreso de los ciudadanos, recuperar el valor del peso boliviano, porque recordemos que día que pasa la moneda nacional está devaluándose. Y usted, amigo, lo sabe perfectamente porque 100 bolivianos ya no le alcanza para nada. Su salario ha perdido un poder adquisitivo bastante importante. El Instituto Nacional de Estadística nos da una percepción sobre la inflación, pero si nosotros vemos la realidad es totalmente diferente. Para la semana que se iniciará, seguramente continuarán las movilizaciones. Hay un anuncio de paro para el próximo martes del transporte a nivel nacional. Sin embargo, se ha anunciado que este se podría levantar, siendo que el gobierno ha empezado negociaciones. Desde el Ministerio de Hidrocarburos han asegurado que las condiciones climáticas en el puerto de Sicacica no estarían permitiendo que se pueda descargar el combustible. Entonces, desde el gobierno han anunciado que optarán por otros puertos chilenos o peruanos. Se habla del puerto de Mollendo, donde ha sido trasladado un buque para descargar. El gobierno habla de incremento en costos, pero dicen no importa. El asunto es que se pueda dar certidumbre especialmente al sector del transporte en nuestro país. El caso bot trading que ha estallado hace algunos meses es bastante preocupante. El diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón ha dado a conocer un informe preliminar sobre los hallazgos de la Comisión Legislativa que está realizando un análisis sobre este tema. Primero hablaron de más de 350 millones de dólares de pérdidas para el Estado boliviano. Seguidamente se habla de 166 millones de dólares, situación que ha sido parcialmente confirmada por algunos personeros de YPFB. En ese contexto, todavía hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá con esta empresa. Los ejecutivos de YPFB aseguraron de que todo es transparente y que la comisión de diputados no habría considerado de que se habrían realizado algunos ajustes y esto ha elevado evidentemente los precios. Por su parte, los parlamentarios ven que no es tan justificado esta situación y en ese marco continúan las investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En eso sí hay que ser bastante responsable. No debemos de hablar de hechos de corrupción si es que no existen pruebas contundentes al respecto. Amigos, hasta aquí hemos llegado
con este momento de análisis. Queremos agradecerles por su preferencia. Esperemos a que se suscriban a nuestras redes sociales y por supuesto en cualquier momento volveremos con más momento de análisis para que podamos discutir sobre la actual coyuntura social, política, económica, cultural de nuestro país. Muy pronto ya estaremos en análisis coyuntural con algunos invitados especiales en nuestros estudios para que usted tenga un panorama muchísimo más amplio, más ligado a lo que nos toca hacer. Precisamente escuchar a otras opiniones, otros criterios y darle a usted elementos para que pueda generar su propia opinión. Será entonces hasta la siguiente entrega de este programa. Muchas gracias.